eh, aquella carta que firman 11 miembros del Consejo de Asesores de la Ciudad de las Ideas, renunciando, pidiendo que se removieran sus nombres luego de este escándalo, una carta que le envían a Ricardo Salinas Pliego. Si recuerdo bien, fue en el 2021 cuando explota la bomba, por decirlo así, mediáticamente hablando, y me llama mucho la atención. Hay que por ahí también seguirle escarbando, Miguel. ¿Qué pasó con los millonarios contratos con gobiernos como el de Puebla? Porque, pues, y el dinero, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Sí, claro. Y entonces vemos una serie de movimientos, pero estos movimientos no fueron a raíz de las acusaciones penales, de las órdenes de aprehensión. Esto se dio desde antes. Sí hay movimientos posteriores. Hay movimientos en 2022, Vicente. Aquí eso trae también. Hay movimientos de dinero. Pero se venía dando desde muchos años atrás, ¿no? Transferencia de recursos, gastos con tarjetas de crédito. Roemer, recuérdame, era una de las mentes detrás de la Ciudad de las Ideas. Él era el fundador, el creador de este planteamiento, ¿no? Era uno de los que habían propuesto esto para incentivar y motivar la participación de la ciudadanía, el conocimiento, compartir el conocimiento de personajes claves. Entonces esto fue, no sé si te acuerdas que era en Puebla, con una gran parafernalia de información, los medios lo cubrían, había personajes que eran los expositores destacados, en fin, o sea, había todo un planteamiento de difusión de información, pensadores, escritores, intelectuales, y él estaba atrás de todo esto. Él era uno de los creadores de esta idea de la ciudad de las ideas, ¿no? Y bueno, se da estas primeras acusaciones que terminan siendo un bonche de acusaciones, no es una o dos. Se calcula que ya son más de 100, Vicente, porque han 100 denuncias. 100 acusaciones formales que se dan a través de medios, a través de espacios informativos. Denuncias penales, se cree que son 5 o 6 denuncias penales formales en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. O sea, una vez que se libran las órdenes de aprehensión, pues ya, si hay más denuncias, tú las vas sumando a este cúmulo de acusaciones. Pero esta organización que se llama Periodistas Unidas de México, que es una red de periodistas mexicanas, ellos tienen documentadas 61 testimonios de mujeres, de 61 mujeres que hablan de que fueron violentadas por este sujeto. Rescatamos una de estas ¿sí? acusaciones, señalamientos. Sí, claro. Adelante, compañeros. Conocí al doctor Andrés Roemer en el Festival de Ciudad de las Ideas noviembre 2019. Le hablé de mi trabajo con entusiasmo, pensando que podía ser lindo programar algunos de los proyectos escénicos de los que formo parte en la siguiente emisión de este mismo festival. Intercambiamos números telefónicos y nos pusimos en contacto algunos días más tarde. Me citó para presentar el proyecto, primero en un restaurante de la colonia Roma, y un par de horas antes me pidió que nos viéramos en su casa. Así fue, llegué al encuentro. A tratar de presentar el proyecto mientras esquivaba bromas, piropos y cumplidos. Me negué a los tragos y alcoholes de cortesía. De hecho, llegué en moto para que fuera más fácil decir que no sin recibir insistencias. Obviamente no hubo alcohol. Pero no pude evitar los incómodos comentarios de lo sexy que puede volverse una mujer en moto ante los ojos de cualquier pendejo. Si yo hubiera podido escoger, mi esposa hubiese sido bailarina, me dijo. Me pareció un halago muy estúpido y empecé a cuestionar su tan prestigiada inteligencia. Halagos hubo muchos y estúpidos también. La presentación del proyecto se veía constantemente interrumpida por amiguismos, supongo que demasiado cariñosos para hacer una cita de trabajo y para apenas conocernos. Me halagaba constantemente. Pero después de hacer énfasis en su amor por las bailarinas, empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y o excitar y o masturbar. A veces hacen falta precisiones y no las tengo. Para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer.
Empecé a tejer la despedida con tintes y con muchas ganas de querer salir corriendo. Trataba de ser amable y elegante. Trataba de seguir conversando y no alborotar. Cabe decir que a la distancia me miro a mí misma muchísimo más estúpida de lo que pude mirarlo a él en aquel entonces. La coronada despedida cerró con broche de oro. Aseguró la programación de mi trabajo en su festival y celebró nuestro encuentro, mientras charlábamos de otras reuniones laborales. Ya casi lograba despedirme. Andrés Römer colocó algunos miles de pesos frente a mí y me dijo: a nuestra próxima reunión llegas con una falda que yo te haya comprado. Así se despide el doctor, no sin antes sumar besos y caricias atrevidas o faltas del más mínimo respeto. Lamentablemente aún no existía su sana distancia, pero afortunadamente logré salir de ahí. Después de eso pasaron infinidad de cosas, un montón. Empecé a buscar la manera de denunciar y finalmente terminé en la unidad de género de Grupo Salinas. Me sometí a un proceso de investigación que estuvo a cargo de Jackie Loas. Durante el proceso de esta denuncia, la unidad de género convocó a otras instancias como Me Too México, Periodistas Unidas Mexicanas y algunas otras para poder ampliar su investigación. Mi denuncia y el relato de los hechos coincidía con varios casos. No era una coincidencia. Era un modus operandi. Nos encierra en su casa. Nos lleva ahí con sus dotes de inteligencia que de manera obvia se contraponen con sus enfermas costumbres. Se masturba, te toca, te violenta. Y también se narraban un par de otros casos, de casos distintos y terribles. Fue así como en diciembre del 2020, la unidad de género determinó que Andrés Römer es un violentador sexual patológico que atenta contra mujeres. Gané la denuncia. Existe el expediente, pero no quedé conforme. Supongo que aún falta muchísimo por hacer. A partir de entonces he ido compartiendo mi experiencia. Me pareció como lo más inmediato, lo que podía hacer de manera inmediata, para lograr tener una complicidad entre muchas, para lograr escucharnos entre todas. Y es que no sé qué pasa. O el mundo es muy pequeñito, o tus alcances son aterradores, Andrés. Me empecé a llenar de muchos y todo tipo de comentarios. Justo hace un par de días atrás me llegó el mensaje de una conocida colega bastante respetada del gremio diciendo: hola Itzel, aquí algo que debes saber. Mi novio me acaba de platicar que por ahí del 91-92 una amiga suya fue violentada por Andrés Römer de manera muy similar a tu experiencia. Intentó hablar y fueron a buscarla. Se acobardó y hasta ahí llegó. Eran otras épocas, pero desde entonces tiene estos comportamientos. Son muchas mujeres a quienes les estás haciendo justicia y dando la oportunidad de alzar la voz. Sigue adelante y no te rindas. Yo no sé qué mierdas está pasando. Pero resulta que yo estaba apenas naciendo cuando tú ya violentabas y después de eso mandabas violentar para sembrar el miedo y conseguir silencio. Habrás de ser ruin y miserable, cabrón. Habrás de tener miedo tú a nosotras, porque estoy segura que muchas mujeres se van a sumar a esta denuncia. Estoy segura que vamos a lograr cuestionar tu prestigio y entrecomillar tu nombre. Ya basta. Bueno, pues muy articulada la denuncia de esta joven. Hay que decir que menciona que conoció a Andrés Römer en la Ciudad de las Ideas, Sí.
en noviembre del 2019, cuando entre otras cosas en la Ciudad de las Ideas, Ricardo Salinas Pliego dijo: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado una crisis económica en el país. Pareciera anécdota, pero creo que nos lleva también a decir que desde el 2019, el propio gobernador Miguel Barbosa, obviamente no estoy diciendo que en ese entonces Miguel Barbosa conocía de estas acusaciones, refrendó su apoyo a este proyecto de la Ciudad de las Ideas, que de alguna manera encabezó visiblemente Ricardo Salinas Pliego. Y después de eso se desmorona, después de que se conocen estas acusaciones, se desmorona con esta carta a la que hago referencia. Y bueno, pues aquí queda esta acusación, y como esta acusación, muchas que han seguido, que han salido contra Andrés Roemer, Miguel. Un testimonio muy crudo, Vicente, que circula en las redes desde 2019. Esta mujer, esta joven mujer que pues está describiendo lo que sucedió, un hecho que sucedió. Hay respuesta también de él, pero si quieres, me interesa que antes de que terminemos podamos hablar de las empresas con las cuales está vinculado Andrés Roemer y que son las calificadas por la autoridad fiscal financiera de México como empresas fachada. Te propongo, o que están sujetas a investigación. Para cerrar esto de las acusaciones de abuso sexual, de acoso, de violación, escuchemos lo que dice Andrés Roemer, esperando que así como Andrés Roemer, ante un comentario muy secundario sobre él en una mesa de diálogo, reaccionó, pues que así también, después de esta mesa de investigación, dé la cara, aunque el enlace se haga obviamente por algunas de estas plataformas, StreamYard, Zoom, lo que sea desde Israel, pero que dé la cara ante estas cosas que estamos dando a conocer con información de la revista Contralínea. Vamos a ver y escuchar lo que dice Andrés Roemer y que ha circulado en redes sociales. Hola, me presento con ustedes. Soy Andrés Roemer y estoy aquí para dar la cara y para responder de viva voz al video que ha estado circulando en distintos medios y redes sociales durante los últimos días. Les comparto, el 9 de febrero se empezaron a emitir acusaciones en mi contra a nombre de Itzel Schnaz en sus redes sociales. El 14 de febrero, un día antes de que pudiera publicar dicho video, me reuní con ella durante varias horas, junto con 2 testigos que nos acompañaron. Ello con el fin de comprender lo que estaba sucediendo y, por supuesto, aclarar la situación. Lo que les voy a mostrar a continuación es una grabación de las palabras que surgieron de su propia voz. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? El doctor Javier Contreras. Javier, doctora Lidia. ¿Cómo estás? Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me enteré lo de Andrés. Yo tengo otra versión y otra imagen de Andrés que yo te comenté ayer, y pienso que la palabra, pues, y el entendimiento puede ser importante, porque, pues, bueno, a veces por una falsa percepción o cualquier cosa se han hecho hasta las guerras, ¿no? Digamos, en algunos contextos. Pasan un montón de cosas. Te platicaba yo ayer de otro texto, las noches largas, los días largas, la confrontante noche, los confrontantes días, los poderosos y sus opiniones, porque resulta que había que vestirse todos los días bien cuca para ir frente a Luis Echarte, Héctor Romero, y platicarles y que dieran su opinión y que digan: no, mira niña, te vamos a explicar, me vienen explicando carajo. Y los meses se trataban de conversar con ellos, de someterme a cuestionamientos, y eso va de mucho. Yo no tengo acceso a la unidad de género de Grupo Salinas, yo no trabajo para Grupo Salinas. Andresito, mira, es que yo justamente ayer le decía a Itzel que el que estuviera estos señores que yo desconozco ahí de TV Azteca generando este tipo de, digamos, atacándote de una manera indirecta, ¿no? Porque pues así yo es como lo percibí también, ¿no? Que te quieren hacer daño. La verdad,
no me parece justo, que es lo que yo le decía a Itzel, porque no es justo para realmente las mujeres que se han vivido una violencia. Y no es justo que dos personas en una empresa que no les caes bien te estén utilizando. Eso no me gusta. Yo te lo dije a ti, Lidia. A ver, para mí enfrentarme a Grupo Salinas, que además yo no tengo acceso a la unidad de género porque no trabajo para el grupo, y entre muchas otras cosas, era ser la ficha de ellos, que no sé quiénes son ellos, que probablemente tengan una enemistad política para colocarse ellos y desprestigiarte a ti. Y se los dije así de frente. Oye, ¿Qué mierda están pensando ustedes? Se los dije a ellos. Perdóname que te agradezca ese otro tema, pero para mí esto también es muy doloroso. Me senté frente a todos. Un hinchamiento Frente a todos, los altos ejecutivos, ¿no? Y les dije, no entiendo qué están pensando, pendejos, ¿no? Que ustedes quieren posicionarse y usarme a mí, que ustedes quieren desprestigiar a alguien y usarme a mí, se van a la mierda. Yo estoy lleno de sorpresas estos 2 días. También te quiero decir, también para mí fue sorpresivo. Uno, lo de este grupo, porque qué bien actúa. Qué hijos de la chingada. Y 2, me sorprende porque pensé que tú, digo, al principio cuando te conocí, ya estamos hablando de cuates. Al principio hasta pensé que Héctor estaba enamorado de ti, que era tu pareja. Me explico y así lo sentí. No. Pero bueno, no importa. Pero bueno, Andrés, yo debes no sé saber por qué que te durante 8 sentiste, meses, ¿por qué no son tus amigos? Andrés, debes saber que durante 8 meses yo me puse taconcitos, gabardinita, vestidito, pantalón, saco, lo que fuera, para ir a Grupo Salinas y defenderte. Tienes que saber. Para decir que no iba yo a destrozarte y que mucho menos quería que alguien se posicionara haciéndote daño. Durante 8 meses. Agarraba la moto, salía de Valle Bravo, llegaba a casa, me disfrazaba, me vestía chula y llegaba con ellos durante 8 meses para charlar con ellos y para defenderte y para decirles, yo no necesito que se posicionen con ustedes, me vale mierda su puto mundo, me vale mierda. Es un medio muy cabrón. Pero sí es importante que sepamos qué está pasando. Esto lo dijo un día antes de publicar el video y, como podrán observar, a decir de ella y según su versión, detrás de esta denuncia están los intereses de 2 personas, ajenos a los movimientos en pro de los derechos de la mujer, movimientos que para mí son auténticos e imprescindibles. Mi único propósito es que se conozca la verdad y que se esclarezca este asunto. Muchas gracias. Nuevamente el tema de la verdad. La verdad según quién. Pero después de esta denuncia que él intenta desmontar con esta grabación. Una grabación que además hay que decir, lo hace de manera clandestina, que la hace con micrófono oculto, va a un encuentro con la víctima y trata de aprovechar de esa información que le está dando la víctima para presentarla como un supuesto testimonio que hable, según él, en favor de él. Lo cierto es que no habla en favor de él. Ella dice, pues, fui convocada, acudí a reuniones, pero en el proceso en el que se estaba dando, ella estaba considerando y ya había advertido que haría una denuncia pública. Y en medio de todo esto, dice la Oficina de Género o de Investigación de Género de Grupo Salinas, mencionan a TV Azteca y por consecuencia los intereses de Ricardo Salinas Pliego, por lo que estoy entendiendo también. Así que por la verdad es que nuevamente Andrés Roemer debe dar la cara después de tanto tiempo, porque esta fue la primera acusación. Fue la primera. De esas ha habido un bonche más. Otras mujeres decidieron dar su testimonio, dar su versión y presentar denuncias formales en la fiscalía. De ahí que se hayan elaborado 5, 4, 5, 6 denuncias penales y salieran varias órdenes de aprehensión en contra de este sujeto, ¿no? Lo cual es muy significativo. Hay más testimonios igual o más crudos del que acabamos de escuchar.